sobre todo nombre. Una vez más te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Te bendecimos y exaltamos sobre todas las cosas, Señor, y te agradecemos este tiempo y esta oportunidad. Permite que lo que vamos a hablar de tu palabra sea de edificación, sea de ayuda para cada uno de los que estamos aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Abre nuestro entendimiento para comprender lo que tú pides de cada uno de nosotros y lo que tu palabra nos demanda. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Hoy vamos a ver un tema, hermanos, que se llama los propósitos de la sangre de Cristo. Y vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo 26, 27 y 28. Mateo 26, del 27 al 28. Busquen en su Biblia, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo, para en esta mañana basarnos en este texto de la Escritura. Lógicamente usaremos otros textos también. Dice Mateo 26, 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. La parte que ustedes ven subrayada ahí en la pantalla, recuerde que la sangre de Jesús es derramada para remisión de los pecados. No lo olvide, porque esas son las palabras de Jesús, para remisión de los pecados. Ese es el propósito de la sangre del Señor, la remisión de nuestro pecado, o no, el perdón de nuestros pecados. Y como usted entiende, hermano, y sabemos muy bien, el pecado es toda transgresión de la ley de Dios. Cada vez que rompemos los 10 mandamientos, cada vez que rompemos la ley, cada vez que pecamos, rompemos el orden de Dios. Por eso, en Romanos 3:23, la Escritura nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Antes de explicar el propósito de la sangre, también tenemos que entender las consecuencias del pecado. Nosotros, por naturaleza, tenemos la característica de hacer divisiones en los pecados, o sea, pecados leves, pecados fuertes, y tenemos la tendencia de creer que unos son más altos y otros más bajos. Pero normalmente la Biblia nos dice que el pecado separa al hombre de Dios, según Isaías 59:2. Lo primero que hace el pecado es separarnos de Dios. Eso es lo primero que hace. Cualquier pecado que se cometa hace una separación, una división, como usted lo está leyendo ahí, en Isaías 59:2, hace una división entre Dios y nosotros. Entonces, una de las primeras características es que separa al hombre de Dios. Segundo, hace sentir al ser humano culpable. Según el Salmo 38:4 en su Biblia, las iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hace unos días, hablando con una persona con un problema muy serio, esta persona me decía, siento como un peso muy terrible en mi vida. No un peso físico, sino un peso que molesta mi espíritu, mi alma. Y la persona pues estaba en una condición bastante mala por su pecado, y el pecado hace sentir al ser humano culpable, aunque diferente el ser humano sentirse culpable. No hay paz para la práctica del pecado. 3. Demanda la pena de muerte del hombre, porque dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. La gente puede disfrutar de este mundo en el pecado que quiera practicar, pero está día con día, porque la paga del pecado es la muerte. Y como dice 4, el alma que pecare, esa morirá.
Así que la consecuencia del pecado es la muerte. Pero Dios, en todo su amor y su perfección, hermano, decidió que esta situación podía cambiar. La única manera de cambiar era por el derramamiento de la sangre. No hay otra forma. Y no lo olvide, porque cuando veamos ahora más adelante los propósitos, nos vamos a dar cuenta, hermano, realmente que sin la sangre de Cristo nosotros no podemos estar limpios de pecado. Que no hay nada que pueda limpiar al hombre de su pecado. Ya en el Antiguo Testamento, hermano, se solicitaba el sistema sacrificial, que usted seguro ha leído en el libro de Levíticos y en otros libros, hermano, donde se sacrificaban animales y para ciertos pecados, como el libro de Levíticos, pecados de una cosa, pecados de otra cosa. Ninguno de estos sacrificios limpiaba. Lo que hacía era nada más, hermano, cubrir el pecado, pero no lo limpiaba. O sea, era como un asunto de la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Hay gente que siente remordimiento por el pecado, pero no siente arrepentimiento por el pecado. Hay miles de personas que sienten remordimiento, se sienten mal, pero no hay arrepentimiento. Bueno, el Antiguo Testamento, con todo el sistema de sacrificio de animales, era algo parecido. Lo que hacía era que la gente sentía remordimiento, pero seguían haciendo lo mismo, aunque hoy es muy parecido. Lo podemos ver en Éxodo capítulo 30, verso 10, cuando Dios da la orden para que Aarón hiciera el sacrificio una vez al año, y con la sangre del sacrificio por expiación, él entraba, hermano, por todo Israel y hacía un sacrificio con un animal que se llamaba Azazel, lo mandaban al desierto, etcétera, etcétera. Y ahí iba todos los pecados de la nación. Sin embargo, igualmente en Levíticos capítulo 4, versos 24 al 25, como usted lo puede ver ahí, era lo mismo. No había un sacrificio que no llevara sangre, todo. Había sacrificio para los ricos, para los pobres, y cada uno tenía, de acuerdo a su posición económica, ofrecer un animal, y este tenía que ser degollado, y la sangre era la que cubría. El israelita tenía que ir al templo, presentar un sacrificio por su pecado, la sangre del animal era derramada, lo que hacía era cubrir el pecado, no limpiar el pecado. Porque los sacrificios de los animales, hermano, no podían hacer posible el perdón del pecado, solo los cubrían. Igual hoy, si Jesús no limpia a las personas, o le permitimos que su sangre no limpie, no funciona nada. Pero tenemos que saber cómo usar la sangre de Cristo. Las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, hermanos, se mostraron como una sombra de lo que había que venir, de lo que había de venir. Era una sombra. Todo lo que usted lee en el Antiguo Testamento, hay gente que dice, el Antiguo Testamento no es importante para el Nuevo Testamento. Si usted no lee el Antiguo Testamento, que dice así, Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Pero note bien que el escritor de Hebreos dice que la ley era sombra de bienes venideros, de cosas mejores. Entonces todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento con respecto a la ley del sacrificio era una sombra de algo mejor que venía y que llegó. Así que la sangre de los animales no hacía posible la limpieza de nuestros pecados. Igualmente hoy, ningún sacrificio que nosotros hagamos va a limpiar nuestro corazón. Hay gente que está en pecado, hay gente que hace cosas malas y después hace cosas buenas creyendo que lo bueno que está haciendo está cubriendo lo malo que está haciendo. Es muy parecido al Antiguo Testamento. Hacían cosas malas y llevaban un animal al tabernáculo, lo sacrificaban y la sangre de ese animal cubría lo malo que habían hecho. Pero no era así lo que Dios quería. Entonces Dios toma una decisión. Se humaniza. Toma nuestra posesión y viene y se convierte en el sacrificio perfecto realizado una vez y para siempre para limpiar nuestros pecados. Antes de pasar a otra parte, quiero decirle, hermano,
El sacrificio de Cristo es irrepetible. No se puede repetir. Se hizo una vez y para siempre. Hay veces la gente cree, hermano, que se puede repetir, pero no se puede repetir. Muy bien. Propósitos de la sangre de Cristo. Número uno, o una parte de esto, no podemos atribuirle poderes a la sangre en sí misma sin tener en cuenta a la persona que la derrama. Eso significa que el poder, si la sangre de Jesús tiene poder, es porque es la sangre de Jesús. No se puede separar. No es la sangre de cualquier persona, es la sangre de Jesús. Pero nosotros, hermanos, a veces cometemos errores, hermano, porque usamos la sangre para cualquier cosa. Y creemos que la sangre funciona para cualquier cosa. Y puede ser, hermano, que caigamos en la idolatría, en el sincretismo, hasta en el fetichismo, porque no conocemos los verdaderos propósitos de la sangre de Jesús. Por eso en esta mañana vamos a verlos. Porque dentro del pueblo del Señor, hermano, hay veces no entendemos exactamente qué hace la sangre de Jesús fuera de lo que ya vimos anteriormente. Veamos, número uno, la sangre de Cristo nos justifica. Según Romanos 5, 8 y 9, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió. Y estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces la sangre nos justifica. Cuando la gente hace cosas para justificarse delante de Dios, como la idolatría, las ceremonias, los ritos, y cree que se está justificando delante de Dios, está dejando a un lado la sangre de Jesús. Y es que la sangre nos justifica. No porque la hayamos derramado nosotros, es que la derramó Jesús. Entonces, al derramarla a Jesús, eso me justifica delante del Padre. Porque entonces yo tomo la sangre de Jesús y la aplico a mi vida, y eso me hace justo delante de Dios. Hay gente que se cree justos sin la sangre de Cristo. Hay gente que se cree muy buenos sin la sangre de Cristo. Hay gente que se justifica delante de Dios. Hay gente que cree que cuando estén delante del Señor van a decir, yo hice esto, yo hice el otro, y se van a justificar. Y el Señor le dice, no, yo dejé bien claro que aunque éramos pecadores, ustedes eran pecadores, dice, Jesús murió por ustedes, por usted y por mí. ¿Para qué? Para que su sangre nos justifique. Y dice, por él seremos salvos de la ira de Dios. Entonces, tengo que entender que la sangre me justifica, porque sin eso no soy justo delante de Dios. 2. Nos redimió. Usted entiende que la palabra redimió es comprar. Y como dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, Jesús me compró con su sangre. El libro de los Hechos, en una parte del libro, dice, Jesús compró la iglesia con su sangre preciosa. Entonces, Dios me compró. Yo no soy bueno. Yo no me convertí porque soy bueno. Él me compró con su sangre preciosa y produce el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No olvide lo que la sangre de Jesús está haciendo. No lo olvide. 3. Nos limpió de culpa. Según Hebreos 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Verdad qué importante es esto? A veces la gente quiere servir al Dios vivo sin limpieza de sangre, de culpa, de conciencia, como dice aquí. Hay gente que quiere hacer cosas para Dios sin recurrir, que hay que estar limpios para hacer eso.
Por eso es importante la santidad. Por eso es importante, hermano, la separación del mundo. Porque la sangre de Cristo, hermano, nos limpia de toda culpa. No hay otra cosa. No hay otra cosa que le podemos decir, oh, esto, si yo soy bueno y hago esto y hago lo otro y cumplo esto y cumplo lo otro, entonces ya soy limpio de culpa. El remordimiento no limpia a nadie de la culpa. Dice, limpiarán nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. 4. Nos santifica. Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces la sangre de Cristo me santifica. Es importante que lo entendamos. Porque hay gente que quiere ser santos sin Jesús. Santos sin la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo produce en mí santidad. Nos reconcilia. 5. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cómo obtiene paz el mundo si no quiere entender el sacrificio de Jesús? ¿Cómo quiere tener paz un matrimonio, una familia, un pueblo, si no entiende el sacrificio de Jesús? ¿Cómo la gente a veces lucha por tener paz sin tener a Jesús? Hay mucha gente no cristiana y aún cristiana que pretenden vivir en cierta paz sin Jesús. Y es que la sangre de Cristo hace la paz entre los seres humanos. Lógicamente, si lo aceptamos como Señor y Salvador. 6. Nos da completa libertad para entrar en la presencia de Dios. Note qué interesante este versículo según Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hay gente que pretende adorar a Dios y sentir la presencia de Dios sin el uso de la sangre de Jesús. Y una de las cosas que Jesús logra es que para entrar al lugar santísimo se hace a través de la sangre de Cristo. Anteriormente, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, se hacía a través de los sacrificios de animales. Pero aquí nos dice la palabra del Señor en Hebreos 10:12 o 19, que para entramos al lugar santísimo por la sangre de Cristo. O sea, yo entro a la presencia de Dios. Si ese lugar santísimo donde Dios estaba, es por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario hoy. Esperamos en el Señor que podamos comprender esto. Estos propósitos, hermanos, por los cuales nuestro Señor se sacrificó y derramó su sangre, no pueden ser usados para otra cosa. Y aquí es donde quiero que aclaremos unos términos, hermano, que dentro del pueblo del Señor se usan bien mal. Los propósitos por los cuales nuestro Señor sacrificó, se dio en sacrificio, derramó su sangre, no pueden ser usados para otra cosa. Dentro del cristianismo, hermano, existen muchas malas enseñanzas, muchas expresiones. Me cubro con la sangre de Cristo, o la sangre de Cristo tiene poder, y a algunos le dan muchos usos. Eso es incorrecto, y se lo voy a explicar por qué. Hay gente que toma la sangre de Cristo, hermano, y cree que va a proteger su casa con eso. Yo rocigo la sangre de Cristo en este lugar. Se llama fetichismo hacer eso. Ocultismo se llama hacer eso. Y se lo voy a demostrar bíblicamente. Entonces la gente toma la sangre y dice, yo cubro este mueble, voy a cubrir este púlpito con la sangre de Cristo, voy a cubrir el piano o los micrófonos con la sangre. Por amor a Dios, eso es ocultismo. Eso no está bien. Inclusive hay gente que dice, voy a proteger el carro, la moto, la bicicleta con la sangre de Cristo. Es incorrecto. Incorrecto. Jesús no murió por un objeto. Jesús no murió por este mueble, ni por este, hermano. Él no murió por eso, Él murió por las almas.
Y entonces cogemos la sangre de Cristo y vamos hasta el perro lo vamos a cubrir con la sangre de Cristo. Gente que se lleva un susto y dice, uy, la sangre de Cristo. Hermanos, espero que a partir de hoy entiendan muy bien el uso peligroso de usar estas cosas así. Alguna gente se van al trabajo, la madre coge al chiquito y que la sangre de Cristo me lo cubra cuando va para el colegio, para el kinder o para el trabajo. Hermanos, eso no se debe hacer, es incorrecto. La sangre de Cristo no es así. Y la gente lo hace. Y usan la sangre para cubrir un montón de cosas, hermano. Van a hacer un examen en el colegio, uy, me cubro con la sangre de Cristo. Eso no está correcto. Y se toma para todo. Vamos a hacer un negocio, uy, que la sangre de Cristo es pura y para sanar enfermos. La sangre de Cristo no sana enfermos, hermano. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted que la Biblia dice en Marcos 16 que es el nombre de Jesús el que tiene poder para sanar, para echar fuera demonios? Y lo peor de todo, hermano, que hay hermanos en las iglesias, hermano, que están en una liberación y la sangre de Cristo, y la sangre, echándole la sangre de Cristo a un demonio. Ellos no necesitan la sangre de Cristo, ya están perdidos, hermano. No tienen salvación. Y yo estaba en liberaciones, hermano, me dije, y la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo, y el endemoniado ahí, y hasta al demonio le ponen sangre. Imagínense que el demonio, yo creo, debe estar muerto de risa, hermano. Dice, estos no saben lo que están haciendo. Y la estamos usando para eso, para cubrir a un demonio con la sangre de Cristo. Hasta para cuando comen, que la sangre de Cristo cubra este alimento. Hermano, eso es tomar la sangre de Cristo en vano. La sangre de Cristo fue para los seres humanos, no para los objetos, y menos para el mundo espiritual. Y entonces la gente usa todo eso. Y vamos a orar por una persona, y la persona es un impío, va a ir a vender marihuana o drogas, o va a ir a robar, mentir, a fornicar, a adulterar, y que la sangre de Cristo lo cubra. Hermano, eso es pecado. ¿Por qué va a cubrir la sangre de Cristo a una persona pecadora si la Biblia dice en Hebreos que no se puede tomar la sangre del pacto, hermano, a la ligera? Y le voy a dar un secreto de la Biblia. Mire esto. Efesios 6 nos habla de la armadura del cristiano. Ustedes saben muy bien, porque aquí se ha enseñado y predicado muy bien de la armadura del cristiano. Si usted lee bien Efesios 6, nunca se nombra a la sangre como un arma. Nunca. Usted lo lee, hermano, Pablo dice el escudo de la fe, la espada, etcétera, etcétera, pero nunca dice que el arma que nosotros podemos usar, la sangre de Cristo, como una arma. Eso no es muy grave. Y no está ahí en la Biblia. Usted lo puede leer en Efesios. Si los cristianos, por ejemplo, si Pablo hubiera creído que la sangre de Cristo, hermano, es un arma, estoy seguro que lo hubiera dicho en todas las cartas para que se nos grabara bien. Pero nunca usted encuentra al apóstol, ni a Juan, ni a Pedro, ni a Pablo, ni a nadie diciendo que la sangre de Cristo es un arma. La sangre de Cristo es para salvación. Es para salvación. Usted dice, sí, pero si yo, los demonios de ahí, ellos van, si yo les echo la sangre de Cristo, ellos se van ahí. No se van ahí, si ellos estaban ahí al pie de la cruz de Cristo cuando murió. Si lo que vence a Satanás es que ese Señor, es el Señor Jesucristo. Es el poder del Señor. La sangre es para usted y para mí, para todos los seres humanos, hermano, que nosotros hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Como usted lo puede ver, en lo que respecta a cubrir con la sangre de nuestro Señor Jesucristo a nuestros seres queridos, es una práctica invalidada. No funciona. Por ejemplo,
Si ya yo soy cristiano y nacido de nuevo, estoy cubierto con la sangre de Cristo. Si yo acepté a Jesús como Señor y Salvador, la sangre de Cristo está sobre mí, porque yo lo acepté como Señor y Salvador. Y no lo acepté, hermano, como una protección, como un amuleto de buena suerte, para que me guarde de esto, para que me guarde del otro. La sangre de Cristo, hermanos, para perdón de pecados. Pero no es un arma. No es un asunto, hermano, de que yo hoy me cubro con la sangre de Cristo. Hermano, cuidado con eso. Cuidado con eso. Porque si usted cree que los demonios no pueden hacer nada, sí pueden hacer mucho, porque para ellos, hermano, la sangre de Cristo no tiene el valor como para nosotros. La sangre de Cristo nos protege, por supuesto que sí. Nos protege contra el maligno. ¿Pero en qué sentido nos protege contra el maligno? En que yo me cubro con la sangre de Cristo por un endemoniado. No, es porque el demonio sabe que yo acepté a Cristo, que mi corazón ha sido lavado, mi conciencia ha sido lavada con la sangre de Cristo y estoy bajo protección. Yo le contaba un día esto a uno de mis hijos en una liberación de una persona poseída, estando en un lugar y habiendo dos personas más, y yo, estando presente y dos personas más, yo estaba muy recién convertido, liberando a aquella persona, y el demonio, estando en el suelo, la persona endemoniada, levantaba la mano y la pasaba encima de una de las personas que estaban ahí y trataba de agarrar sobre la cabeza, no la cabeza, sino sobre la cabeza, y trataba de agarrar. Y yo le pregunté a una persona que estaba allí, ¿y eso qué es? ¿Por qué hace eso? Escuché lo que él dice. Y entonces la persona endemoniada, lógicamente el espíritu que estaba dentro de la persona, decía, la corona. Y la explicación que me dieron a mí fue que al ser cristiano, yo soy sellado con la sangre del Señor. Entonces tengo una protección, no una protección de que voy a hacer un mandado a la calle y el virus y me cubro con la sangre de Cristo para que el virus no me afecte. Hermano, no hable así. Si usted va a salir a la calle, mejor diga, Señor, protégeme, Señor, líbrame de todo mal. Cuando Jesús enseña al Padre Nuestro, ¿cómo enseña al Padre Nuestro? Él no dice, en el Padre que estás en los cielos, santificado, cubre a estos con la sangre de Cristo que voy a... No. Hay gente que nosotros no entendemos, Señor, líbranos de todo mal. Porque el que nos va a proteger a nosotros de todo mal es el Señor Jesucristo. La sangre es la que me hizo acepto al Padre, es la que yo entro al lugar santísimo, es la que yo puedo adorar, es la que yo puedo bendecir, es la que yo puedo exaltar al Señor. Pero yo no la puedo usar como un amuleto de decir, me voy a cubrir con la sangre de Cristo para salir a la calle, No. Si yo soy cristiano, yo estoy protegido. Pero si no lo soy, no estoy protegido. ¿Entiendes? Es como que, vuelvo a repetir lo que dije hace un momento. Tal vez uno de mis hijos o mis hijos no son cristianos. Son conocedores, pero no son cristianos. Hay una gran diferencia entre conocer y ser. Es una gran diferencia. Y entonces en la mañana que el chiquito o la muchachita va para el trabajo, y que el trabajo no es así muy bueno y que tiene una vida bien mala, porque es un pecador, no quiere nada con el Señor y hace todo lo malo que se le ocurra, yo no lo puedo llamar y decirle, voy a orar por usted, y le voy a decir, que la sangre de Cristo me lo cubra, porque estoy tomando en vano el pacto de la sangre del Señor. Estoy atribuyéndole una función a la sangre de Jesús que no funciona de esa manera. Porque entonces yo le estoy diciendo al Señor, bendice a este muchacho que va a trabajar y que tal vez va a ir a vender drogas, va a ir a fornicar, va a ir a robar, va a ir a mentir, a adulterar. Bendícelo, cúbrelo con tu sangre preciosa. Entonces lo voy a mandar bien cubierto con la sangre de Cristo a practicar el pecado. Qué increíble, ¿eh? Y hay gente que hace eso.
Hay gente, hermano, que cree que para eso funciona la sangre de Cristo, para bendecir al chiquito, para bendecir la cama del 8, hasta para el perrito. Le ponen la sangre de Cristo. Si una persona no es cristiana, no participa de la bendición del derramamiento de la sangre del Señor. No participa. Hay veces los cristianos tenemos el concepto, hermano, que porque yo soy cristiano, en mi familia todos son cristianos. Hoy el mundo piensa así, hay muchas familias que piensan así, porque yo soy cristiano, todos somos cristianos en la casa. No se engañen. Jesús dijo, yo soy la puerta. Nadie va a entrar al Padre, nadie va al Padre por otro camino. Nadie puede decir, yo soy cristiano sin Cristo, porque mamá, papá, mi tío, mi abuelo, quien sea, sean cristianos. No son cristianos. La gente tiene que ir al Señor. La gente tiene que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y hay veces, hermano, yo he escuchado de mi vida pastoral, hermano, gente que se muere un familiar y la gente dice, sí, pero era buena gente. No, mira que él me ponía mucha atención cuando yo le hablaba la palabra. Mira que sí. Hasta le regalé una Biblia y ahí la tenía, moría la cama. Y creemos que por ciertos detallitos, hermano, la persona es salva sin haberse acercado a Jesús nunca. No son cristianos, hermanos, las personas que no han tomado la sangre del pacto derramada en la cruz del Calvario como nosotros. No son parte del pacto. Y aunque nosotros creamos, hermanos, que sí lo somos y rociamos de sangre la casa y las pantallas y todo esto, hermano, y el piso y una vez hace años vino una persona y quería orar por los instrumentos. Sí, claro que sí. Y coge la guitarra y la sangre de Cristo cubre esta guitarra. Y en aquel entonces, como estábamos empezando y uno era también caminaba al son de los tambores, uno creía que eso era buenísimo, eso está correcto. Pero cuando uno estudia la Biblia, se da cuenta que no es cierto. La sangre de Cristo no va a cubrir nunca la silla donde está sentado usted, ni las puertas. No va a cubrir nada de eso. La sangre de Cristo es para las personas cuando se arrepienten, cuando toman una decisión por el Señor. Y llama el hijo o la hija y mamá, aquí estoy, tengo, hijito, que la sangre de Cristo me lo cubra. Por amor a Dios. ¿Eso es tomar la sangre del pacto en vano? Eso es tomar la sangre del pacto en vano. Porque una cosa que quiero aclarar en esta mañana, la sangre de Jesús fue derramada por cada ser humano y el ser humano tiene que responder individualmente, no en paquete. No porque uno es, todos son. Por eso es que la sangre de Cristo sirve para la gente que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, para limpieza de pecados, no como un arma. Porque si usted lee la Biblia en el libro de Hebreos, se da cuenta que el que toma la sangre del pacto a la ligera, haciendo que repetir el sacrificio de Cristo, hermano, tenemos un serio problema. Así que entonces la sangre de Cristo se aplica a los que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, pero no para los que no son cristianos. El no cristiano necesita convertirse, necesita aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Hermanos, las iglesias necesitamos un reencuentro con Jesús. A veces la gente dice, no, yo me acuerdo, hace tiempo yo hice una oración. Nosotros necesitamos encontrarnos una vez más con el Señor, todos los días, y entender qué es lo que Jesús hizo por mí. ¿Qué hizo por mí? Y no tomar esto, hermano, como si fuera cualquier cosa. De acuerdo a Hebreos 10:29, si usted lee el texto, usted va a encontrar que la sangre de Cristo no puede ser tenida por inmunda, en el sentido de que alguien reciba la sangre de Cristo y al mismo tiempo practique el pecado. Lea Hebreos 10:29. Ahí claramente dice el Señor en la Escritura que la sangre de Cristo no se puede tomar a la ligera, porque entonces quiere decir que es como estar sacrificando a Jesús todos los días. Es como un sacrificio que nunca se acaba. Y claramente nos dice ahí, hermano,
que no puede ser tomada por inmunda. Entonces, cuando usted dice, yo cubro este mueble o cubro la casa con la sangre de Cristo, usted, vuelvo a repetir, está atribuyéndole una función a la sangre de Cristo que nunca en el orden de Dios era para que se hiciera. Nunca. Tal vez usted dice, bueno, ahí va a aparecer ahora se lo voy a explicar la otra parte. La sangre de Jesús jamás puede ser vertida sobre objetos inanimados, casas, carros, motos, pues ya lo hablamos, ¿verdad? Su sangre es un producto realizado única y exclusivamente para los seres humanos. No para una casa, no para una moto, no para una bicicleta, no para un mueble. Jesús no murió por eso. En el Antiguo Testamento, hermano, de seguro ha leído Éxodo 12, donde el Señor le dice a los israelitas que pongan sangre en los dinteles de las casas para que cuando el ángel de la muerte pase en la noche no mueran. El problema es que nosotros a veces leemos la Biblia y no entendemos, hermano, que la protección no era para la casa, era para los que estaban dentro de la casa. Y que, como leímos anteriormente, hermano, ese era un simbolismo para el Nuevo Testamento, era una sombra para el Nuevo Testamento, para enseñarnos el poder que tiene la sangre, porque desde un principio encontramos en el libro de Génesis que la vida está en la sangre, máximo en la sangre de Jesús. Entonces a veces dice, bueno, pues sí, en el Éxodo 12 dice, bueno, que ellos pusieron sangre en la casa y Dios guardó. Sí, ¿a quién guardó? Y yo le haría esta pregunta a usted, si usted ha leído el libro de Éxodo capítulo 12. Cuando salieron de Egipto, los israelitas, ¿llevaban las casas? ¿Llevaban las casas? No llevaban las casas, pero sí iban las personas que el Señor había guardado cuando pasó el ángel de la muerte para que no murieran. No iban las casas porque a Dios no le interesaban las casas de barro. Eran las personas, y esas sí iban en el Éxodo. Entonces hay veces hay gente que toma este capítulo y otros y dice, bueno, si Dios le dijo a Aarón, pon sangre en los 4 cuernos del altar y pon sangre, sí, todo era sombra, pero no era lo que tenía que hacerse. A veces la gente cree que la sombra de Pedro sanaba. Si usted lee bien, usted se da cuenta que no sanaba. Si usted lee bien el libro de Hechos, no sanaba. Era por si la sombra del Señor, el atributo de sanidad que tiene el Señor como único sanador, se lo dé a un objeto. Las religiones usan objetos para engañar a la gente. Cualquier forma, muebles, imágenes, trastos, y la gente cree que Dios está ahí. Satanás ha engañado a los seres humanos haciéndoles creer que Dios está, el poder de Dios y la presencia de Dios está en objetos, en cosas. Y usted lo ve en las religiones, todas las religiones tienen el mismo patrón. Todas las religiones tienen un objeto de adoración, un objeto de culto. Los únicos que no tienen eso son los cristianos verdaderos. Y hay miles de cristianos en las iglesias que no tienen ningún objeto de adoración. Entonces imagínense en este momento decir, yo cubro mi casa con la sangre de Cristo para la pandemia. Yo le diría mejor, tal vez no bíblicamente, tome el Salmo 91. El que habita bajo las alas del Altísimo. Es más bíblico. Es más bíblico decir, Señor, pon un vallado en nuestra casa, pon protección en nuestra casa, pero no use la sangre de Cristo para esas cosas, hermano, porque la sangre de Cristo no es para eso. Es para personas, para salvación. Y por eso alguien puede decir, tomando Éxodo 12 y decir, oh, claro, si ellos hicieron esto, yo también puedo hacer. Pero eso fue como una sombra.
de lo que había de venir. Una persona me preguntaba un día de estos, ¿cómo reconocemos en un grupo religioso el que no esté Jesús ahí? ¿Cómo reconocemos que en tantos grupos religiosos, hermano, Dios no esté ahí? ¿O tenemos que aceptar todo lo que vemos? Hay gente que mira videos en YouTube y se cree lo que está viendo. Pero si lo analiza a la luz de la palabra, se da cuenta que hay cosas que no están correctas, si lo revisa. Por ejemplo, a Jesús es el que se tiene que adorar, a Él se le exalta, se le reverencia, vivimos para Él. Cuando un grupo religioso quita, número uno, quita a Jesús del medio y lo pone por fundadores, por líderes religiosos, va mal. Y el segundo paso que tiene que hacer es quitar la palabra de Dios. Cuando ha logrado quitar estos dos objetos, estos dos motivos, esas dos cosas importantísimas, quitar a Jesús y quitar la palabra de Dios, usted está ante una secta, está ante una persona falsa. Porque a veces la gente pone, hoy hay mucha gente, parte de lo que uno sabe, hermano, de que le ponen YouTube y miran a un hombre que brinca, que salta, que corre. Un día estos me mandó uno de mis hijos de un predicador de una iglesia grandísima, donde el hombre está predicando, está hablando muy lindo, muy bonito, no se puede negar, porque es una característica interesante. Y de pronto otro hermano se acuesta en el suelo, se acuesta y empieza a predicar acostado. Y ahí en el suelo grita, da vueltas, se tira para un lado, se tira para el otro lado. Y digo yo, pero se salió el tarro, se le desacomodó el mensaje. Porque lo bonito que estaba haciendo lo echó a perder con las acciones que estaba teniendo. Y hay gente, hermano, que dice, uy, eso te cómo gritan y cómo se... De verdad, de Dios, hermano. De verdad. Si Jesús no merece toda la gloria y no le damos a Él toda la gloria y lo exaltamos a Él y le damos toda la reverencia, hermano, no estamos haciendo nada. Entonces hay gente que le atribuye a la sangre de Jesús poder para esto, poder para esto, poder para el otro. ¿Por qué no va Jesús? Ahora vea esto, vean. Puede ser que en algún momento de su vida cristiana o en mi vida cristiana, hermano, algo, hermano, nos haya funcionado, aunque usamos las palabras equivocadas. Y significa, hermano, que la misericordia de Dios es tan grande sobre nuestra ignorancia, que Dios dice, te voy a contestar porque eres un ignorante, pero no porque estás haciendo las cosas bien. Porque Dios concede en su ira lo que no da en su misericordia. Y la gente se contenta con eso. Hay veces la gente dice, un día una persona me decía por ahí, dice, es que yo le pido a Dios y Dios me da lo que quiero, un carro, esto, lo que sea. Sí. ¿A cuál Dios? Porque el Dios que yo conozco, cuando uno es responsable, porque Dios es responsable, no nos va a hacer cosas que nos van a dañar. Entonces hay veces en nuestra vida puede ser que haya funcionado algo en nuestra ignorancia. Claro que sí. Yo me acuerdo, recién empezando el Señor, yo iba a liberaciones, hermano, y la sangre de Cristo, y le ponían las manos a los endemoniados, y la sangre que se iban, hermano, ni se iban. Pero aún así Dios en su misericordia, por el zaperoco que teníamos ahí, el enredo que teníamos ahí, liberaba a la persona. Pero no por eso. Entonces a veces argumentamos, hermano, que tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque si en mi ignorancia yo hago darle poder a la sangre de Jesús, que no lo tiene en objetos inanimados o en cosas de las que hemos hablado, también podría hacer lo que dice aquí en su pantalla, ¿lo ve?
Y ahí, si me funcionó así, me funcionó así. ¿No es cierto? Si me funcionó en esa ignorancia, me puede funcionar en esta otra. Como mucha gente, usted dice, van allá y reciben una sanidad. ¿Le sí? Pero las consecuencias son peores después. Entonces nosotros tenemos que saber lo que estamos haciendo. Claramente lo que estamos haciendo. Y por eso en esta mañana, hermano y hermana, nosotros debemos saber exactamente para qué murió Jesús y derramó su sangre en la cruz del Calvario. No porque una oración sea hecha a la sangre de Cristo nos resultó, esté bien. No. No es una práctica que nosotros debemos de hacer, porque la Biblia no nos enseña. Yo le invito a usted que tome su Biblia y busque en su Biblia si alguien hizo una oración por la sangre de Jesús. Búsquelo en su Biblia. Le dejo como tarea. Busque usted en su Biblia alguien que haya hecho una oración. ¿Se acuerdan de los libros de los Hechos cuando los hijos de un tal Exeba vieron a los apóstoles echar fuera demonios? Y ellos dijeron, nosotros podemos hacer lo mismo. Y se fueron a los endemoniados y empezaron a sacar los demonios, y los demonios se volvieron, se les tiraron encima, los rasgaron todos, y los demonios le dijeron, sabemos quién es Pablo y a Cristo conocemos, pero ustedes no. Si la sangre de Cristo hubiera tenido como una fórmula, ahí lo hubieran haber usado. Cuando la mujer endemoniada iba detrás de Pablo, anunciando lo que iba anunciando, que Pablo se vuelve y la reprende. Si la sangre de Cristo fuera un arma, Pablo se vuelve y le dice, la sangre de Cristo te caiga encima. Y ¡pum!, la mujer se va a caer. Pues no funciona así. No hay nada en la Biblia que le diga a usted que podemos hacerlo. Al contrario, vea lo que la Biblia sí nos dice. Si necesitamos algo, sea lo que sea, dice, haga la fórmula de Juan 14:13, la que se está viendo ahí. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Note bien la fórmula que el Señor está dando aquí. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Se da cuenta, hermano y hermana? Aquí Jesús, el mismo Señor, no está diciendo, cuando yo resucite, mi sangre se la van a usar para pedir lo que quieran, para hacer lo que quieran. Él dice claramente, 14:13, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado. Se debe orar a Dios, no a su sangre, no a su sagrado corazón. Ustedes entienden que las religiones, hermano, principalmente el catolicismo romano, ha enseñado a la gente, hermano, ha desviado, porque es un propósito de Satanás, desviar a la gente de Jesús para ponerle en un objeto, para ponerle en algo que no es el plan ni el propósito de Dios. Fue derramada para nuestros pecados, solamente para eso. Su propósito, como lo leímos anteriormente, justificarnos, redimirnos, limpiarnos, santificarnos, reconciliarnos, darnos libertad. Esa es la sangre de Cristo. Usted no va a encontrar nunca, ni en el Nuevo Testamento, hermano, ni en los escritos primeros de la iglesia, se observa la devoción a la sangre de Jesús. Esto aparece en la historia, hermanos, en un momento dado, en el cual, hermano, se mezclaron un montón de corrientes, y ahí, hermanos, sencillamente hizo dentro de la corriente cristiana evangélica, se metiera el concepto, hermano, de la invocación de la sangre de Cristo, del Sagrado Corazón, etcétera, etcétera. No hay en el Nuevo Testamento, ni en los escritos de la iglesia primitiva, hermano, nada que nos hable de la devoción de la sangre de Cristo. Nada. No nos habla de absolutamente nadie usando la sangre de Jesús para objetos, vuelvo a repetir, para ir terminando. No nos dice nada sobre eso.
No hay nada en el Nuevo Testamento que nos diga, hermano, que nosotros podemos tomar la sangre de Cristo y aplicársela a un pecador como si fuera salvo y decirle, vete en paz. Ya estás cubierto con la sangre de Cristo si nunca has aceptado a Jesús en su corazón. Si nuestras familias nunca han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, no están dentro del pacto que leímos al principio en el Evangelio de San Mateo. No están. La sangre de Cristo fue derramada por cada persona que acepta el pacto que hizo Jesús con nosotros. El pacto de sangre de Él por nosotros. El pacto en el cual yo lo acepto y soy salvo y su sangre me limpia de pecado. Pero a mí, mis hijos no. Cada uno tendrá que tomar su decisión. Y a veces la gente cree, bueno, yo acepté a Cristo y estamos dentro del paquete. Y a veces la gente cree que, usando un término moderno, la gente cree que la salvación es una burbuja. Entonces yo soy salvo y los que están en la burbuja son salvos, porque yo soy salvo. No se engañe, hermano. Si usted es salvo, pero si los demás no son salvos, no son salvos. Y la gente cree que son salvos porque están parte de la burbuja, porque yo soy salvo. No se engañe. Hoy mucha gente, hermano, cree que puede usar la Biblia, el Nuevo Testamento, las cosas del Señor, hermano, sin revisar bien claramente lo que la palabra de Dios dice. Y yo le invito a usted como pastor, hermano, en esta mañana, revise bien la Biblia, revise bien la palabra de Dios. Ayer hablábamos en una reunión, hermano, donde en los próximos meses y tal vez en los próximos años, hermano, es muy probable que aumente enormemente la influencia de los medios de comunicación sobre los cristianos. El YouTube, el Facebook, donde se van a mandar mensajes, hermanos, totalmente ajenos a la palabra de Dios, sutilmente, encubiertos. Cristianos que no leen lo que están oyendo, lo que les están enseñando, no lo leen en sus Biblias, solo porque fulano lo dijo, porque Perencejo lo dijo. Ponga la mirada en Cristo. Y cuando usted escuche algo, vaya a la Biblia. Busquen la Biblia, a ver si es cierto. No una interpretación, no, lo que la Biblia dice. Por eso en esta mañana, para finalizar, no hay en el Nuevo Testamento, ni en los escritos al principio de la iglesia, de Pedro, Juan, Santiago, etcétera, etcétera, nada que nos diga a nosotros que podemos usar la sangre de Cristo como un arma y como un asunto de protección. No existe. Yo estoy protegido por la sangre de Cristo, ¿sabe cuándo? El día que me arrepentí delante del Señor, el día que el Señor, aquí estoy, me arrepiento de mis pecados y punto, y voy a luchar para mantener una vida correcta delante de ti, Señor. Entonces la sangre de Cristo tiene una función. Los demonios saben que usted está cubierto con la sangre de Cristo porque el pecado no se enseñorea de usted ni de mí. Pero cuando el pecado se enseñorea de las personas, los demonios lo saben. Y se están dando cuenta que la sangre de Cristo no tiene ningún poder porque la persona no lo cree. Ahí es donde funciona. El problema es que hay muchas personas que han tomado esto, hermano, como un asuntito de aplicar aquí, aplicar allá, sin ningún sentido. Y no es así, hermanos. Se lo repito en esta mañana. Yo espero en el nombre del Señor que lo que hayamos compartido en esta mañana, en esta hora, nos edifique, nos ayude a comprender y entender, hermano, de por qué hay veces suceden cosas y usamos mal. Yo le invito a que usted use siempre el nombre del Señor Jesucristo. Hechos 4:12. Porque solo hay un nombre dado a los hombres debajo del cielo. Se llama Jesús. Usted puede estar en un lugar donde hay gente endemoniada. Usted puede decir, Yahvé te reprenda, Jehová te reprenda. Nada va a pasar. Porque el que venció en la cruz del Calvario se llama Jesús, el Señor, no otro nombre, no otro nombrecito, hermano, que voy a poner el nombre que yo quiera. Hoy hay la costumbre de estar cambiando el nombre del Señor por hebraísmos del Antiguo Testamento, hermano. No. Hechos 4:12 claramente dice, solo hay un nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos: Jesucristo, hombre. Nada más. Entonces el nombre de Jesús, si usted tiene que salir a la calle, hermano, y tiene miedo o lo que sea, usted, Jesús, protégeme, ayúdame, Jesús. Clame a Jesús, porque es la persona de Jesús
la que nos puede librar a nosotros. La sangre es para limpieza, para redención, para justificación, para santificación, para reconciliación, etcétera, etcétera. Pero para protección es el nombre del Señor Jesucristo. Cuando usted toma a uno de sus hijos, uno de sus nietos, lo que sea, y usted, Señor, ayúdalo, Señor, en tu nombre, Señor, en tu nombre precioso, Señor, yo lo pongo en tus manos, guárdalo, protéjalo, ayúdalo, dale entendimiento, háblele al Señor, y entonces vamos a operar cosas. Pero no use otros términos que durante años las iglesias evangélicas han venido usando equivocadamente. La sangre de Cristo tiene poder, sí, tiene poder para salvarnos, tiene poder para redimirnos. Eso tiene poder, es el único poder que puede hacer eso. Pero no lo use contra el mundo espiritual. Ellos saben muy bien eso, y usted les puede decir no va a pasar nada. Es el nombre de Jesús el que nosotros tenemos que invocar. Si usted quiere protección en su casa, usted proteja su casa con el nombre del Señor, con la presencia del Señor. Pero eso significa, para terminar, no como Éxodo 12, no es que usted pinte los dinteles o ponga rotulitos y aquí vive Jesús y aquí y ya estamos protegidos. No, es que la protección de un lugar se opera por la persona que cree en Cristo. Aclaro y termino. La protección que puede haber en este salón es la protección que usted y yo traemos y creemos en el nombre de Jesús. Cuando nos vamos de aquí, no hay ninguna protección. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Entiendes? Como pastor, porque yo he orado por carros. Y después digo, Señor, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Cómo orar por un carro? Si el que lo maneja es un impío. El que lo maneja es un impío. ¿Para qué voy a orar por el carro? Porque el Señor debe estar pensando en el cielo y dice, no, pues muchachos, si es por el que está vivo, no es por el que está muerto, el carro está muerto. Y yo me acuerdo haber orado, y la última vez que oré por un carro, digo, Señor, no vuelvo a hacerlo más. Estar orando por un carro, por una moto, por una bicicleta. ¿Por qué? Es por las personas, no por los objetos. Y a veces, Señor, bendice este carro, Señor. Y tal vez el carro se usa para jalar fornicación o drogas o mentiras y engaños. Y estamos diciendo, Señor, bendice eso. Póngase de pie, por favor, en nombre del Señor.